cuidadosa, hábil edición de Alberto, además en una obra que es dificilísima de componer. Cualquiera que conozca con algo de detalle la obra de Spinoza, no solo la ética, sino su correspondencia, por supuesto los dos tratados, el Teológico Político, el Tratado Político y sus otros textos, entenderá perfectamente el grado de enorme dificultad para componer la obra que aquí Alberto nos ofrece. Digo que el subtítulo hace referencia a ese universo pasional, pero eso podría quizás ser engañoso en cierto modo, porque uno podría tender a pensar que es un libro que se centra en las cuestiones, digamos, de psicología, de afectividad, de emociones, y en cierto modo de una cierta subjetividad, hasta incluso de un cierto narcisismo que está en las antípodas de lo que Spinoza ofrece, ¿no?, y plantea aquí. El tratar de descifrar cuáles son las claves del universo pasional de Spinoza es una cuestión, en primer lugar, eminentemente ontológica, de filosofía primera, propter episteme, que diría Aristóteles, y muy especialmente de política. Lo que el recorrido que nos ofrece Alberto muestra de manera, yo creo que descarnada, casi cegadora, es por otra parte, casi evidencia de que el universo de las pasiones es el universo de la servidumbre y que la política es el arte de la dominación. El arte de la dominación por medio precisamente de la administración artesanal de ese mundo de las pasiones a los que los individuos humanos se aferran como a su más desesperada existencia. Quizá les sorprenda que comience mencionando el subtítulo en lugar del título. El título también es engañoso, felizmente engañoso. La pretendida libertad de la que da título al libro de Alberto pone negro sobre blanco seguramente la cuestión esencial del pensamiento de Spinoza. Al menos esa parte que quizá tenga más relevancia, ¿no?, para nuestro presente, nuestra actividad intelectual y cívica, ¿no?, y ciudadana. Y es el problema de la libertad. A mi juicio, el gran problema con el que nos encontramos en este punto, y en general en la obra de Spinoza, es un problema, en primer lugar, terminológico. Quiero decir con esto que cuando Spinoza está utilizando en el siglo XVII una jerga filosófica consagrada por el uso en la tradición, filtrada por la escolástica y en su caso más inmediatamente cercano por el cartesianismo, lo que está haciendo Spinoza es jugar a un juego nuevo con cartas antiguas. Spinoza está jugando con los naipes de otros, pero el juego que él propone es completamente distinto. Los términos que él está manejando son de uso obligado en ese contexto para que sencillamente se sepa de qué se está hablando. Pero lo que está haciendo Spinoza es de un modo muy sistemático, es horadarlos, es vaciarlos de sentido y, en una expresión que, por cierto, Deleuze utilizaba, tomándola de Nietzsche para hablar de Spinoza, transvalorar, ¿no?, esas nociones, esos conceptos. La pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Por qué recurrir a utilizar los términos del enemigo? ¿Por qué Spinoza concede el uso, condesciende al uso de términos como Dios, como libertad, como voluntad, términos cuyo sentido común, y no solo común, su sentido técnico en cierta tradición filosófica, son sistemáticamente dinamitados por su sistema? Seguramente, y esta es una pregunta que lanzo en general para el que la quiera responder, seguramente no tenía otra opción. Seguramente Spinoza no podía emprender esa labor colosal sin utilizar una terminología que para él era inválida, que era inútil, que era estéril, que se quedaba corta, ¿no?, y que deliberadamente era fuente de enormes malentendidos.
y seguramente uno de los ejes en torno a los cuales se mueven, ¿no?, esta maquinaria de deshacer malentendidos sin conseguir deshacerlos completamente nunca, es el eje en torno a la idea de libertad. ¿Contra quién escribe Spinoza? En fin, los que nos dedicamos a la enseñanza siempre tenemos que recordar, porque a menudo se olvida, que pensar es siempre pensar a partir de algo y contra algo. No se piensa en el vacío, ¿no? Spinoza está dinamitando, por un lado, todo el teleologismo heredero de la escolástica y el cartesianismo. El cartesianismo en un sentido muy preciso, que ataca directamente precisamente a la noción de libertad. Y es el dualismo metafísico de Descartes. Es decir, esa fantástica solución, seguramente también necesaria, inevitable, a la que recurre Descartes para salvar la independencia ontológica de la voluntad, de la sustancia pensante, dice él, sustantivando al mismo tiempo la corporeidad de lo humano. El ser humano es, por lo tanto, una extraña criatura, a caballo, la metáfora es platónica, a caballo entre dos dimensiones ontológicamente dispares, digamos, que están dadas en escalas distintas, que no conmensuran, ¿no?, que no se ajustan. Eso permite establecer, afirmar ontológicamente, fundamentar la libertad humana, la libertad, el libre albedrío de la voluntad, a cambio de dejar como base de semejante monumento arquitectónico una hipótesis que no se puede falsar y que, por lo tanto, no se puede tampoco validar, que es la hipótesis de una conexión neurológica entre dos dimensiones que son de naturaleza distinta. Esto puede sonar a erudición metafísica completamente inútil, pero si dentro de un rato o mañana echan un vistazo a la prensa, se encontrarán con un montón de noticias en las cuales se detecta hasta qué punto el dualismo ontológico de Descartes está presente en nuestra actualidad más rabiosa, que diría un periodista. Esas dualidades entre un yo más o menos puro, primigenio, en un cuerpo equivocado. ¿Qué ofrece Spinoza ante tal monumento filosófico, que además tiene un recorrido, una influencia tremenda? Bueno, lo que ofrece Spinoza es un intento por combatir lo que él llama las reducciones a la ignorancia. En una metáfora preciosa, él habla del refugio o el asilo de la ignorancia para designar aquellos vacíos que el ser humano es incapaz de rellenar y que, sin embargo, supone rellenos. La voluntad de Dios, el azar, la voluntad libre del hombre, una naturaleza que se venga de los pobres mortales que la atacan, ese tipo de vacíos que, sin embargo, se consideran llenos, es lo que Spinoza esos elementos cuyo vacío Spinoza está demostrando, está poniendo sobre la mesa. Hoy día estamos inmersos en un montón de reducciones a la ignorancia. Reducciones a la ignorancia es decir, establecer como demostrado y como base del pensamiento algo que precisamente lo que está mostrando es el límite de nuestro conocimiento. De nuevo, Nietzsche, citando a Spinoza sin citarlo, decía que ponemos una palabra allí donde no llega nuestro conocimiento. Y eso es exactamente lo que ya Spinoza dice casi, literalmente. Ponemos palabras de significado oculto allí donde nuestro conocimiento no llega. Frente a eso, ¿qué se puede entender por libertad? Seguir utilizando el término, repito, es una de esas trampas a las que no puede dejar en las cuales no puede dejar de caer Spinoza. No hay más que necesidad. Todo cuanto existe está determinado por una multiplicidad de causas, fuera de las cuales sencillamente no hay nada. Y esa infinita e inconmensurable multiplicidad de causas que todo lo determina y que no deja margen
para resquicio, para voluntad o vacío o azar, es lo que a su vez también Spinoza concede llamar Dios. El Dios de Spinoza es una inconmensurabilidad, una indeterminación absoluta. Literalmente, si uno lee con detalle y con rigor, ¿no?, el planteamiento de Spinoza, si sigue su método geométrico, ¿no?, concederán que de Dios sencillamente no se puede decir nada. Pretender decir algo de Dios es antropomorfizarlo, es decir, proyectar las limitaciones y peculiaridades humanas sobre aquello que no es humano, que es inconmensurable a cualquier determinación. Dicho lo cual, la suerte que le queda a los seres humanos es sencillamente aferrarse a sus determinaciones y en el momento en el que llega con el abismo de la ignorancia, del vacío, suponer que ahí empieza una voluntad divina o humana, o bien la única opción que queda, que es completamente excepcional, tan rara como sublime, dice, culminando su obra magna, es la del conocimiento. Es decir, la única libertad, si seguimos jugando a este juego terminológico, es la del estricto conocimiento de las causas que nos determinan. Todo ámbito de valoración queda excluido. Todo ámbito de valoración son juegos de onanismo, son juegos de autosatisfacción que nos permiten entretenernos en ilusiones y espejismos derivados de la consciencia y de un aparato simbólico que oculta precisamente ese abismo inexorable, ¿no?, ese crudo orden determinativo en que consistimos. Si la libertad es conocimiento, como sostiene Spinoza, conocimiento de lo necesario, entonces no hay más acto libre que el de un meticuloso acto de enajenación. Es decir, si ser libre es conocer, y conocer es captar, poder reconstruir a la escala el orden necesario de lo real, es decir, una ontología general, que es un orden geométrico, un sentido radical, ¿no?, originario del término, entonces el ego diminuto, el ego particular, el ego subjetivo es el que queda al margen, queda descontado de la ecuación. De tal manera que ser libre es, como digo, un acto de alienación. Si conozco, no soy yo el que conoce. Por lo tanto, si soy libre, no soy yo el que soy libre. Porque el yo, el ego, siempre es un nódulo, una compleja amalgama de determinaciones y, por lo tanto, de servidumbres. Decía San Pablo, invirtiendo los términos de Spinoza, que si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Es decir, el ego sería aquí esa pureza primigenia que está al margen de la naturaleza caída del hombre. Lo que Spinoza diría, yo creo, es justo lo contrario. Es el ego, esa red de afecciones que solo admiten libertad como conocimiento y por lo tanto como liberación de ese sujeto afectivo y por tanto negación del yo. Eso solo es posible en un ámbito de lo común, que es donde descansa el conocimiento y es donde yo creo que descansa la libertad, el conocimiento como poder. Estos días se habla mucho últimamente, ¿no?, está de moda hablar del conocimiento poderoso, incluso de aberraciones terminológicas como empoderamiento y otras excrecencias de las neojergas. En efecto, la libertad es poder. El conocimiento es poder, pero el conocimiento es poder en el estricto sentido de seguir con consciencia, acomodarse, decía ya Maquiavelo, basándose en los estoicos, el orden necesario de lo real y, por lo tanto, de lo común. Termino. Spinoza lo que hace es despersonalizar a Dios, por lo tanto, y despersonalizar al humano,
un Dios que no puede fingir, emitir hipótesis o ficciones es síntoma de un entendimiento enfermo, débil o limitado. Por lo tanto, lo que nos queda aquí, yo creo, es intentar anular nuestro ego, elevarnos en lo posible al ámbito de lo común, de la racionalidad, es decir, de la amistad. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Bueno, para mí es hoy un día de agradecimientos. En primer lugar, a la Casa Sefarad, que siempre nos ha acogido tan benévolamente en tantas de nuestras actividades, ¿verdad? En segundo lugar, a una editorial, la editorial Tecnos, que asume el riesgo de editar textos académicos con un cuidado, con un primor muy poco habituales, y aunque les parezca una anécdota, esa anécdota para mí es preciosa, en cuaderno cosido. No hay cosa que deteste más en este mundo que el libro de hoja guillotinada, con cuyas hojas se va quedando uno a medida que va avanzando. Pero sobre todo mi agradecimiento es hoy a Alberto, a José, por estar aquí y por haber querido contar con mi presencia. Vamos a ver, llega un momento en la vida de un profesor en la que entiende que lo único que justifica sus años de docencia es haber ayudado a producir sujetos que están muy por encima de lo que él mismo ha podido saber o ha podido hacer. Esa maravilla de que de pronto algo haya surgido, no sabes por qué don del cielo, por qué virtud, ¿no? Por qué magia. Eso es naturalmente lo que yo experimenté cuando Alberto me pasó el original de su libro para que le añadiese un prólogo perfectamente innecesario. Eso es lo que acabo de sentir escuchando a José, como tantas veces me ha pasado con vosotros. Nosotros llevamos del orden de los 30 años estudiando conjuntamente a Spinoza, debe hacer unos 30 años más o menos. Yo recuerdo perfectamente el primer día que José apareció por mi despacho, el primer día que no sé qué disparate te dije al final de una clase. Y de pronto me encuentro con dos especialistas de primerísimo nivel, con dos personas que en cualquier medio académico serían consideradas como maestros, y sencillamente me siento extrañamente a gusto. Miren, quizá lo más duro de entender en la ética de Spinoza es que la ética es una ética. Y no piensen ustedes que eso es un pleonasmo. En absoluto. Más bien, al contrario, durante 3 siglos, todos los intérpretes de Spinoza han buscado convencerse de que eso a lo cual Baruch de Spinoza había denominado ética era otra cosa. El libro de Alberto yo creo que les va a poder guiar primorosamente en el entendimiento de hasta qué punto todo, hasta la última línea, hasta el último signo de puntuación en la ética, busca construir exactamente eso, una ética. En el siglo XVII, lean ustedes a Malebranche o lean ustedes al padre Lamy, que es uno de los primeros refutadores de Spinoza, o lean ustedes ya en el puente con el 18 al grandísimo Pierre Bayle. ¿Qué es lo que dicen todos? No, Spinoza ha llamado a este libro ética simplemente para sortear la censura.
para que no se diesen cuenta de lo inadmisible de lo que estaba elaborando, porque esto, nos dice Malebranche, no es una ética, es un tratado de ateísmo, porque esto, nos dice Lamy, es la aberración verdaderamente ininteligible de algo que demuestra lo más monstruoso, la inexistencia de Dios, disfrazándolo en el lenguaje de estar hablando de Dios. O quizá del modo más sincero y más dramático, en algún modo, Pierre Bayle, cuando una y otra vez insiste en la grandeza, la fascinación de eso que él lee en la ética, y al mismo tiempo la imposibilidad de aceptarlo porque le priva de ese soporte de la divinidad. En cuanto a la literatura popular y a la iconografía, es perfectamente clara la imagen que queda en la iconografía del 17 y del 18 de Spinoza, es el Judeus et ateista. Incluso quienes en el 18 han querido reivindicar más militantemente la memoria de Spinoza, siguen presos de esa misma idea de que, se dice ética, pero simplemente para que no lo tiren directamente a la hoguera. ¿Recuerdan ustedes el poemita, muy malo como poema, porque todos los poemas de Voltaire poéticamente son francamente malos, pero la idea queda perfectamente clara, el poema de Voltaire sobre Spinoza, que acaba con el judío pequeñito delante de Dios que le dice: mire, aquí entre usted y yo, je pense que vous n'existez pas. Tengo la impresión de que usted no existe. Porque lo impensable, durante 3 siglos de Spinoza, y eso ha llegado, cuidado, hasta el romanticismo, y eso es lo que golpea a Fichte y a Hegel, y probablemente solo Schelling se da cuenta que el problema real está en otro sitio. Y por eso, naturalmente, la obra clave de Schelling es ese tratado sobre la esencia de la libertad humana, en el que él trata de recomponer el modelo spinosiano. Pero digo porque lo impensable en Spinoza, hasta el romanticismo mismo, y quizá hasta Schelling, no es que Dios, sustancia, naturaleza sean la misma cosa. Eso es duro de aceptar para quien tenga una visión antropomorfa de Dios, pero a fin de cuentas las visiones antropomorfas de Dios, digamos que son propias de gentes no muy cultivadas. Lo importante no es eso. Lo importante, y lo que verdaderamente es inaceptable para sus contemporáneos y prácticamente hasta nuestros días, lo verdaderamente importante es que el sujeto humano aparezca para Spinoza como un individuum más. Esto es como una cosa entre cosas. Esto es, José lo indicaba hace un momento, como un nudo de determinaciones que se componen y se descomponen exactamente en los mismos términos en los que se componen y descomponen los vectores de la causalidad galileica. Y eso sí es colocarse en un universo que el 17, el 18 y buena parte del 19 consideran directamente monstruoso. Porque naturalmente eso en primer lugar significa que el yo, y también lo acaba de señalar José, no es una realidad sustantiva, que el yo, vamos a ver, el yo es un pronombre personal, que nos es necesario para construir determinadas secuencias verbales, y que lo que se pretende camuflar bajo ese yo es en realidad simplemente una composición y descomposición de imágenes que causalmente se articulan produciendo afectos en los cuales la pasión, esto es, la pasividad, y la acción se entrelazan sin que en ningún momento puedan autodeterminarse de un modo estricto.
En realidad, podríamos considerar que la ética de Spinoza se articula entre dos pasajes bien definidos del libro que lleva ese título de Ética demostrada a la manera de los geómetras. Ética 1, proposición 28. Ninguna cosa singular, o sea, ninguna cosa que es finita, vamos, como esta estilográfica, o como este dedo que estoy alzando, o como esta cabeza que estoy tratando de poner en movimiento. Ninguna cosa singular, o sea, ninguna cosa que es finita y tiene una existencia determinada, puede existir ni ser determinada a obrar si no es determinada a existir y obrar por otra causa, que es también finita y tiene una existencia determinada, y a su vez dicha causa no puede tampoco existir ni ser determinada a obrar si no es determinada a existir y obrar por otra, que es también finita y tiene una existencia determinada, y así hasta el infinito. Naturalmente que ustedes reconocen inmediatamente la provocación spinosiana. Ese es el procedimiento que la escolástica considera el procedimiento monstruoso, el de remitir las causas al infinito. Es que naturalmente estamos en una concepción de la causalidad completamente trastocada por la emergencia de la física galileica. No estamos ya en ese proceso de causalidad lineal que por primera vez formula brillantemente Aristóteles en el libro segundo de la física. No, estamos ante la idea de que toda concreción, e insisto, todo es concreción, o todo es cosa, por utilizar el término de Spinoza, toda concreción es un nódulo dentro de una red causal que se extiende ilimitadamente al conjunto de la red. Es al que llamamos Deus, o substantia, o natura. Y a cada cosa en la red, ya sea don Alberto Mira, ya sea don José Sánchez Tortosa, ya sea el reloj, tan bonito por cierto, que lleva José en estos momentos en su mano, ya sea esta edición de la Ética, que es por cierto del mismo editor que tu libro, todo, absolutamente todo, es un momento en la secuencia de composición, pero por lo tanto también de descomposición. Porque lo que se compone en el tiempo, y en el tiempo deja de componerse para dar lugar a otras cosas. Entre esa proposición 28 de la primera parte y el axioma de la parte cuarta de la Ética, yo creo que se cierra toda la gran hipótesis ética, con minúscula, de la Ética con mayúsculas, es decir, del libro llamado Ética de Spinoza. Les recuerdo ese axioma sobre el que hemos dado en nuestros seminarios vueltas, yo creo, hasta acabar mareados. Axioma: en la naturaleza no se da ninguna cosa singular, es decir, ninguna cosa, porque todas las cosas son singulares. En la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente y más fuerte. Dada una cosa cualquiera, se dará otra más potente por la que aquella pueda ser destruida. La ética es el juego del nódulo condensado en un entrecruzamiento de determinaciones, el empeño, la lucha, la guerra por perseverar, por permanecer en el tiempo, en el juego infinito de los otros nódulos en los cuales se anudan igualmente determinaciones. Y cada uno de esos nódulos, sea don Alberto Mira, sea don José Sánchez Tortosa, sea este pesado que está hablando, se deshará en el curso del tiempo. Porque todo individuum, todo ser finito, en conflicto con una multitud de seres finitos, en un ámbito infinito de determinaciones,
debe necesariamente ser destruido. Eso nos explica, yo pienso, algo que probablemente el pobre interlocutor que recibió la carta no debió entender y que le debió producir bastante estupor. Spinoza, que es muy cauto siempre en su correspondencia, solamente en una ocasión es imprudente, escribiendo a un tal Guillermo de Blimberg, en quien Spinoza piensa inicialmente encontrar un interlocutor de envergadura y en el que acaba descubriendo un perfecto imbécil. Y ya cuando Spinoza está empezando a hartarse de la correspondencia, al final corta y punto, le dice qué es lo que no ha entendido. Mire, mi ética, que como es sabido, debe fundamentarse en la metafísica y en la física. La metafísica y la física son, en lo que concierne a la construcción de la conciencia ética, lo mismo. El juego de las determinaciones causales y la capacidad de resistir en el impulso, en el empuje, en el choque de esas determinaciones causales. La libertad, por eso lo dice Alberto y lo subrayaba José, la libertad, si hablamos de libertad humana, es pretendida libertad. Y probablemente no hay mayor esclavitud que la de el pobre diablo que dice, no, yo es que quiero esto libremente, tengo voluntad libre, tengo libre albedrío. Mire usted, si tiene voluntad, usted no es libre. Desde Platón sabemos perfectamente que la voluntad, esto es, la querencia, aquello hacia lo cual se proyecta nuestro querer, está determinada por lo querido. Decir voluntad es decir sierva. Voluntad sierva es un pleonasmo y voluntad libre es un oxímoro como una catedral. Hay una excepción, naturalmente, cuando no hablamos de un individuo, cuando hablamos del infinito. En el caso del infinito, sí, no tienen ustedes más que tomar la definición séptima. La definición séptima de la parte primera de la ética. Se llama libre aquella cosa que existe en virtud de la sola necesidad de su naturaleza y es determinada por sí sola a obrar. ¿Quién puede cumplir esa condición? Pues naturalmente la red infinita de las determinaciones, porque no puede haber ninguna determinación exterior que incida sobre ella. Si están hablando ustedes de Deus substantia natura, están hablando igualmente de libertad, pero naturalmente no de voluntad. Si ustedes pretendiesen añadirle voluntad a eso, entonces sencillamente tendrían nuevamente al Dios barbudo, benévolo o malévolo, pero que no es más que una proyección de nuestros propios deseos y nuestras propias frustraciones. A fin de cuentas, la libertad viene al ser dada por Spinoza, y eso el libro de Alberto lo deja prístinamente claro, como algo muy pequeñito, pero extraordinariamente precioso. La capacidad de conocer cuáles son las condiciones que determinan nuestras actuaciones. Y eso, por supuesto que no nos hace Dios. Y por supuesto que no nos da una voluntad libre, porque eso es una tontería. Pero nos inyecta un principio de alegría, al cual Spinoza llama inteligencia. Porque el que ignora eso, el ignorante, es el final de la ética, es el párrafo conclusivo de la ética. El ignorante, aparte de ser zarandeado de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo, vive además casi inconsciente de sí mismo, de Dios y de las cosas. Y tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. Conocer es ser. Nada más que eso. Muchas gracias.
Mucho nivel hay por aquí, veo yo, ¿eh? Qué barbaridad. Buenas tardes. Agradecer a todos, como ha dicho Gabriel, se oye bien, la asistencia. Agradecer nuevamente al Centro Sefarad, el que nos permita ya desde hace muchísimos años de presentar aquí nuestros trabajos. Y en este caso, personalizar mi agradecimiento en este Rendahan, que está aquí, y en Israel Doncel, que está en Israel, quien pudiera, que no ha podido venir a la presentación. Asimismo, tengo que dar las gracias a la editorial Tecnos, porque ha hecho una apuesta en esta edición. Ha puesto todo su esmero y cuidado en la edición de este libro, y particularmente tengo que dar las gracias a su directora, Inmaculada Jorge, y a la encargada de la edición, Galán Donza. Es una edición que nos sirve como pretexto en esta tarde para hablar un poquito de la permanente actualidad de lo que Spinoza, con esa gran capacidad de entender, presentó en el siglo XVII y que no ha dejado de tener actualidad. Spinoza, recordemos, es un judío sefardí que hablaba en castellano y además es un lejano paisano nuestro. Yo, después de las intervenciones de José y de Gabriel, pues lo que resta es aplaudir, como hemos dicho, anotar, yo he anotado unas cuantas cosas, guardar en la memoria todo lo que nos han transmitido, pero yo quisiera añadir lo que estaba comentando Gabriel y también José, que el hecho de que estemos aquí ahora los tres, esto no es un compromiso, esto es efecto de una gran amistad, claro. Y hay muchas personas que forman el entorno de los amigos, que llevamos muchos años viéndonos y haciendo muchas cosas juntas. Algunos de ellos ya no están entre nosotros y otros están ahí, sentaditos en las sillas, a los cuales quiero dar las gracias. Pero la amistad es imposible sin generosidad. Y la generosidad, ese es el deseo, es un deseo, como decía Spinoza, por el cual aquellos que ejercitan su capacidad de entender para conocer verdaderamente algo, se esfuerzan en ayudar a los demás. Y eso es algo que no tiene precio. Por lo tanto, mi agradecimiento a vuestra generosidad, queridos compañeros. Y ahora me toca a mí hablar un poquito de en qué consiste este libro. El libro presenta un envoltorio, es muy gustoso de ver y de tocar, pero también tiene algo dentro. El libro lleva un índice que está muy detallado en epígrafes. A continuación lleva un exergo que es un texto de don José Jiménez Lozano. La persona a la que está dedicada el trabajo este. Un texto extraído de un precioso libro de silencio, de conversación interior, podríamos decir, que lleva por título Retratos y naturalezas muertas. En ese libro don José nos ofrece como una serie de, ¿cómo diría yo?, confidencias al atardecer, escenas narrativas del siglo XVII, donde deambulaba Spinoza, y al mismo tiempo son escenas que podemos traer directamente a la actualidad, al día de hoy. A continuación del exergo aparece, según Gabriel, imprescindible, me parece magistral y generoso prólogo, y en el auténtico sentido de la generosidad spinosiana, ¿no?, que comentábamos hace un momentito, y en el cual Gabriel nos acerca a la presencia de la actualidad de Spinoza. Nos dice en un momento dado, en el prólogo, que vivimos en un tiempo de sumisiones que se ignoran,
que vivimos en un tiempo de sujeciones ignoradas. Y esa es la antesala a las estancias que nos va abriendo toda la arquitectura del pensamiento de este sin par heterodoxo judío sefardí como era Spinoza. Después del prólogo hay una presentación del trabajo, en el cual se despliega una especie de síntesis, una contextualización sintética de las vicisitudes que tuvo que atravesar Spinoza durante su vida, y también, lógicamente, se va a encontrar el lector con lo que a continuación lleva el libro. ¿En qué consiste este trabajo? Este trabajo no es nada más que un ejercicio de lectura. Es un ejercicio de lectura que puede hacer cualquiera. Es verdad que hay que leer, ¿no? Yo he tenido que leer pues toda la obra de Spinoza, incluida la correspondencia, y he ido anotando todo aquello que incide sobre la naturaleza y efectos de las pasiones y los conflictos humanos, ¿no? Es decir, todo lo que está relacionado con la presencia del permanente universo pasional del hombre. Y he tratado de presentarlo, vamos, y está así presentado en modo conversacional porque eso me ha surgido de una necesidad, y es la de intentar tener una visión agrupada, que pudiera tener un relato continuo, que fuera además sistemática y rigurosa, acompasada también de todas las disertaciones de Spinoza, relacionadas directamente con las pasiones humanas. El texto viene enriquecido con un aparato de notas, entre las cuales hay que tener muy en cuenta las aportaciones de Gilles Deleuze, de Pierre-François Moreau y del propio Gabriel Albiac, que están recogidas de todos sus estudios relacionados con el gran pensador sefardita, ¿no? Y, me parece que constituyen una aportación extraordinaria a la composición de este trabajo. La estructura la conforman 4 capítulos, en un trazado que converge en esa articulación que va de la ética a la política, como decía José y como decía Gabriel. Es un trazado que Spinoza desarrolla a través de sus 3 obras mayores, el Tratado Teológico Político, la Ética y el Tratado Político, y lo que he tratado de hacer es, a partir de un esquema en el que se toman las nociones y conceptos primarios que intervienen en la mecánica afectiva, desplazarlo a través del campo de fuerza de los afectos y, a su vez, de la potencia humana frente a la servidumbre que los afectos imponen, ¿no? Concluyendo en mostrar los fundamentos de las agrupaciones que los hombres necesariamente forman, precisamente para regular el conflicto de deseo constante que permanece en ellos. Todo ello está presidido por lo que antes Gabriel comentaba, el axioma cuarto, el axioma de la parte cuarta de la ética. En la naturaleza no se da ninguna cosa singular sin que se dé otra más potente y más fuerte. Dada una cosa cualquiera, se da otra por la cual esta puede ser destruida. Y de hecho lo es. Hay que añadir. El libro se cierra con un vocabulario que recoge la definición de las principales nociones y conceptos espinosianos que están en el trabajo este, que son elementos imprescindibles que utiliza su autor como método de estudio. Esto no se puede obviar, y el hecho del vocabulario, aunque sea un capítulo aparte, es muy importante para el desarrollo del libro. En realidad, lo que he pretendido es un acercamiento a la lectura de Spinoza, para el que se atreva a entrar en lo que Spinoza nos plantea. Necesita tiempo, y lo que he pretendido hacer es una pequeña introducción, allanar el camino para todo aquel que intente meterse en los tratados spinosianos.
No es momento de entrar en el detalle, y no voy a entrar en el contenido del libro, naturalmente, pero si le preguntáramos a Spinoza que ante las múltiples y variadas respuestas del sujeto humano frente al impacto de sus afecciones, ¿de qué manera se puede abordar el análisis de esos actos humanos sin introducir distorsiones valorativas acerca de los mismos? Diría, este chico no tiene ni idea. Pues mira lo que dice Spinoza. La naturaleza es siempre la misma, y es siempre la misma en todas partes su eficacia y potencia de obrar. Es decir, son siempre las mismas en todas partes las leyes y reglas naturales según las cuales ocurren las cosas y pasan de unas formas a otras. Por lo tanto, uno y el mismo debe ser también el camino para entender la naturaleza de las cosas cualesquiera que sean, a saber, por medio de las leyes y reglas universales de la naturaleza. Siendo así, los afectos tales como el odio, la ira, la envidia, etc., considerados en sí, se siguen de la misma necesidad y eficacia de la naturaleza que las demás cosas, y tienen ciertas propiedades tan dignas de que las conozcamos como las propiedades de cualquier otra cosa en cuya contemplación nos deleitemos. Por lo tanto, trato de la naturaleza y la fuerza de los afectos y de la potencia de la mente sobre ellos, considerando los actos y apetitos humanos como si fuese cuestión de líneas, superficies o cuerpos, es decir, al modo geométrico. Cuando uno lee por primera vez prefacio de la parte tercera de la ética, pues te quedas, dices, bueno, ¿y qué me quiere decir este hombre? Al modo de la geometría. Bueno, pues, ¿en qué consiste el método geométrico? Si yo lograra transmitir en qué consiste el método geométrico, ya me daría por satisfecho esta tarde, ¿no? Vamos a intentarlo. Al comienzo del periodo en el que Spinoza compone su tratado breve, que es en un periodo de 5 años, del año 1656 al 1661, recién emitido su Geren Anatema, por el que fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam, solo de la comunidad judía cuando solo tenía 23 años. En esa época justo, Blaise Pascal escribe un opúsculo que lo titula Sobre el método de las demostraciones geométricas, es decir, metódicas y perfectas, y cuya redacción se sitúa, porque este texto ha pasado luego por muchas manos, se sitúa no después del año 1657, es decir, justo al comienzo del periodo en el que Spinoza desarrolla su tratado breve. En este opúsculo nos dice Pascal que el mejor método que se puede seguir para hacer las cosas convincentes es el que observa la geometría, ya que es casi la única de las ciencias humanas que produce infalibilidad en el estudio de la verdad. Este método, el observado por la geometría, señala Pascal, consiste en el desarrollo de 2 ejercicios principales e inseparables. El primero, no emplear nunca ningún término cuyo significado no se hubiese explicado previamente con absoluta claridad y distinción. Y el segundo, no exponer jamás ninguna proposición que no se demostrase con verdades ya conocidas. En resumen, lo que nos está diciendo Pascal es que el verdadero método geométrico consiste en definir claramente todos los términos y en probar todas las proposiciones. Spinoza no conocía el opúsculo geométrico pascaliano. Lo que sí sabía perfectamente es qué era el método geométrico, no faltaría más. De hecho, hacías una referencia antes, José, al principio, de los matices que introduce Spinoza en relación con la denominación de las nociones y las palabras y de los conceptos, ¿no? Spinoza de vez en cuando en sus escritos nos da un toque de atención para ver si nos despistamos, ¿no? Y nos dice, cuidadito, ¿por dónde vas? Hay una advertencia que nos dicen en la Ética 3, en las definiciones de los afectos, referida a los nombres de las cosas, que nos dice él, cuidado, sé que los nombres
que yo empleo significan otra cosa en el uso corriente, en el uso vulgar. Pero mi designio no es el de explicar el significado de las palabras, sino la naturaleza de las cosas. Y designo esas con vocablos cuya significación, según el vulgo, no se aparta enteramente del significado que yo quiero darles. Pues bien, en el Tratado Breve, Spinoza nos explica cómo actúa la mente cuando aplicamos el método geométrico, observando las premisas que hemos visto que decía Pascal, y lo hace precisamente sobre una de las figuras geométricas más sencillas, quitando el punto y la línea, que es el triángulo. Vamos a ver qué hace Spinoza. Nos dice Spinoza que todos tenemos una idea clara y distinta de un triángulo. Ahí hay un triángulo pintado con 3 segmentos azules. El triángulo podría ser cualquiera. Es decir, un triángulo es un polígono de 3 lados y 3 ángulos, que denominamos equiláteros si tiene los 3 lados iguales, isósceles si tiene iguales 2 lados, y escaleno, como es el que se representa en la figura, o he tratado de hacerlo, que tiene los 3 lados desiguales. Muy bien. Tenemos la idea de un triángulo, pero podemos tener también una idea clara y distinta, que nos surge si trazamos una paralela a uno de sus lados. Por ejemplo, yo he trazado la paralela, la recta de color rojo, o equivalentemente si prolongo el segmento AC a través de su ángulo gamma en ese trocito de recta que es verde. Pues bien, si hago esto así, es para demostrar que la idea que me surge de un triángulo es que los 3 ángulos suman siempre 2 rectos, es decir, suman siempre 180 grados. Se ve claramente cuando entre 2 paralelas trazamos una línea que las cruza, por ejemplo la línea AB, entre la parte roja y la parte azul-verde, los ángulos opuestos son idénticos. Alfa es igual a alfa, en el caso de la línea del segmento AB, el ángulo beta permanece igual en el punto B, y el ángulo gamma es justo el opuesto del ángulo gamma del vértice C. Con lo cual, alfa más beta más gamma siempre serán 180 grados, la mitad de la circunferencia, 2 rectos. ¿Qué ocurre? Que de una idea me han surgido otra, directamente por observación. Pero esa nueva idea está tan unida a la idea del triángulo que sin la idea inicial del triángulo yo ni siquiera puedo concebir ni que exista esa segunda idea. Si yo no sé que existe el triángulo, yo no puedo decir que sus 3 ángulos miden 2 rectos, es evidente. Estamos inmersos, pues, nos dice Spinoza, en un proceso causal determinativo, en el cual se concatenan con orden ideas claras y distintas en virtud de ellas mismas. Y de esas ideas, cada uno de nosotros las hemos concebido y de esas ideas hacemos un todo, o lo que es lo mismo, hacemos un ente de razón, que es a lo que Spinoza denomina entendimiento. Podríamos hacerlo con cualquier tipo de propuesta que esté en la ética, siguiéndolo a través de sus demostraciones, escolios, corolarios, lemas, axiomas. El proceso spinosiano, el proceso geométrico, es un proceso que se da causalmente y que es determinativo. Pero es más, en este triángulo, la idea de que los 3 ángulos suman 2 rectos, que ha surgido de la idea del triángulo en sí y está unida a ella, esa idea de la suma de 2 rectos de los 3 ángulos no provoca ningún cambio en la idea inicial del triángulo. Es decir, el triángulo siempre permanece invariable. Nosotros siempre tendremos una idea clara y distinta de lo que es el triángulo. Obtengamos de ella ideas o no las obtengamos después. La naturaleza del triángulo siempre, siempre, siempre será la de un polígono de 3 lados
que tiene 3 ángulos. Independientemente de que ello se siga, que yo trace unas paralelas para demostrar que si sumo los 3 ángulos me dan 180 grados o que no las trace. Y estas son las nociones comunes que defiende Spinoza, que son las que pueden ser concebidos por todos adecuadamente. ¿Qué ocurre? Que no para todos son igualmente atractivas estas ideas y para algunos incluso son completamente indiferentes, ¿no? Son nociones que no llevan para nada consigo ninguna valoración afectiva. Y esos son los fundamentos de la razón. Pero, ¿qué pasa en el caso de que nosotros formemos ideas que no sean claras y distintas? Sino que en cualquier proceso causal lo que obtengamos de ellos sean ideas mutiladas y confusas y sin orden respecto del entendimiento, que suele ser lo más frecuente. En ese caso lo que estaremos haciendo es dar paso a entes de imaginación o de opinión, que son la única causa de la falsedad. Y nuevamente Spinoza nos da otro toquecito de atención y dice: hemos de tener cuidado en no admitir como verdadero algo que solo es verosímil, pues una vez admitida una sola falsedad, se siguen de ella una infinitud. Por ello, caute, como diría el judío sefardí, es indudable que la geometría es muy peligrosa, pues amenaza nuestras convenciones y nuestras convicciones, ya que considerar los actos y apetitos humanos al modo de la geometría es situar la naturaleza del hombre como cosa finita entre cosas finitas en su auténtica dimensión y capacidad potencial, que está sometida, como nos contaba muy bien Gabriel, al inevitable encuentro y choque permanente con las otras cosas que transitan en la infinita red causal de determinaciones afectivas a las que Spinoza denomina Dios, sustancia o naturaleza. Comentabas, José, Dios de Spinoza. Se me ha ocurrido mirar una cosa que aparece aquí en la página 183. En una carta a Hugo Boxell, Spinoza manifiesta lo siguiente. Dice: vuestra pregunta sobre si yo tengo de Dios una idea tan clara como la del triángulo, respondo afirmativamente. Si en cambio lo que me preguntáis es si tengo una imagen de Dios tan clara como la del triángulo, mi respuesta será negativa, pues no podemos imaginar sino entender a Dios. ¿Qué ocurre con la geometría si lo utilizamos? Que no hay prisa. Utilizando el método geométrico se pone en evidencia a aquellos que, siendo conscientes de su deseo e ignorantes de las causas que lo determinan, creen y hacen creer que obran por libre decisión de la mente, ¿no? Porque confunden conciencia con conocimiento. Ponen lo imaginado de una cosa, es decir, la imagen que de esa cosa forma la mente, la ponen en el lugar del conocimiento de la naturaleza y las propiedades de esa cosa, ¿no? Y así el inmenso margen que se extiende entre lo que estabais antes explicando, entre la ignorancia y el conocimiento, entre lo falso y lo verdadero, se muestra como el auténtico lugar en el que se pueden manifestar los grados de libertad del hombre. Y entonces en este caso es cada cual el que tiene que definir acerca de sus pretensiones de libertad. Todo esto, ese margen entre lo imaginado y lo conocido, entre lo falso y lo verdadero, que se hace presente en cada persona, en su modo de existir, en su forma de vivir, me va a permitir a mí
entrar a comentar la imagen de cubierta que forma parte del envoltorio de este libro. Veíamos antes, ha cambiado, sí. Esta es la imagen de cubierta. Es una imagen que es un detalle de un interior de la iglesia de San Bavón de Haarlem. Haarlem es una ciudad que está a 15-16 kilómetros en línea recta al oeste de Ámsterdam. Es una ciudad preciosa que fue origen, inicialmente, fue punto de destino de los judíos sefardíes que salieron de la península al final del siglo XVI. Fue la ciudad que inicialmente recogió a más judíos sefardíes de los que salían de aquí, de España y de Portugal, principalmente de Portugal. Pues bien, digo que es un interior, pero es un detalle. El cuadro completo es este. Es un cuadro pintado por el pintor holandés Pieter Hans Sandredan. Es un pintor que nace en Assendelft. Assendelft es una ciudad que está al noreste de Haarlem, a unos 16 kilómetros también, de línea recta, que junto con Ámsterdam y Haarlem forman prácticamente un triángulo equilátero. Pues bien, Sandredan nace en Assendelft en 1597. A los 10 años su familia se traslada a Haarlem, allí discurre toda su vida hasta el año 1665. Y de hecho fue uno de los pintores más notables del siglo XVII holandés. Y también hay que decir que es uno de los pintores menos conocidos por el público español. Está al ladito, muy cerca de donde está el lugar desde donde Sandredan detiene su mirada para obtener esta imagen, se encuentra su tumba. Esto no es una pintura, es una fotografía que hice. Entonces, tiene un valor especial el hecho de utilizar este tipo de fotografía de pintura, aparte de que es una preciosidad. Sandredan, cuando tenía unos 30 años, es decir, finales ya de los años 20 del siglo XVII, primeros de los 30, conoce a un arquitecto y agrimensor que es Pieter Wils, mediante el cual él se empieza a interesar por el proceso por el cual se puede llegar a hacer una construcción de una pintura basada en la realidad proporcional de sus medidas, de lo que está viendo. Y quien le ayuda es Pieter Wils. Y de hecho, a partir de esa fecha, Sandredan se dedica principalmente a hacer cuadros de arquitecturas civiles y arquitecturas religiosas, pintándolas por fuera y pintándolas por dentro, y deteniéndose, en muchos de los casos, en arquitecturas que él sabía que iban a ser destruidas. Y en ese caso, como veremos una ahora, se dedicaba a recogerlas para que pudiera quedar de ello algo. Pintó, por ejemplo, muchos interiores de la iglesia de San Bavón. Yo les he traído un par de ellos. Esto es una vista desde el oeste hacia el este. Es un óleo sobre tabla que tiene 83 por 110 centímetros, pintado en 1631, que se conserva en este caso en el Museo de Arte de Filadelfia. Otra de las figuras interiores de San Bavón es esta,
Tiene una historia muy peculiar, por eso la he traído. Es un óleo sobre tabla también, muy pequeñito, de 38 por 47 centímetros. Actualmente se encuentra en el Museo de Paul Getty, en Los Ángeles. Esta pintura, en el 43, pertenecía a los herederos de la colección Adolf Scholz, una familia judía de la Baja Baviera, que poseía una galería de arte en París, una muy buena galería de arte. La pintura fue requisada por las tropas de ocupación nazi para ser enviada al museo de Hitler en Linz. Y mientras tanto fue depositada por las autoridades francesas junto con otras 44 obras de la misma colección en el Museo del Louvre, en París. Posteriormente tuvo la suerte de salvarse de la quema y la destrucción a la que sometieron a tantos miles de obras de arte los nazis en Francia y en todo el occidente europeo, y no fue quemada, no fue perdida, y fue restituida después de la guerra, ya a final de 1945, a la familia Scholz. Entre los exteriores he escogido dos. Esta pintura es más tardía, es del año 1657, 7 años antes del fallecimiento de Saint-Redan. Es también un óleo sobre tabla y es el precioso ayuntamiento antiguo de Ámsterdam. Ayuntamiento que al poco tiempo, en el siglo siguiente, cayó, y está el que construyeron ese edificio tan grandísimo que hay ahora en Ámsterdam, según sale uno de la estación. Bien. Y también tenemos otro exterior que he elegido, que esta nos pilla muy cerquita. Es la fachada occidental de la iglesia de Santa María de Utrecht, de 1936. Nos pilla cerquita porque es propiedad del Museo Thyssen-Bornemisza, de Madrid. Esta iglesia estuvo Saint-Redan un mes tomando medidas de ella para poder pintarla. Tiene bastantes trabajos hechos sobre esta iglesia, porque estaban en plena guerra con España en el 36 y finalmente fue prácticamente destruida, y lo que quedó pues se recogió para hacer otros edificios. Muy bien. ¿Por qué hemos escogido una pintura de Saint-Redan como imagen de la cubierta del libro? Pues es muy sencillo. Saint-Redan es el primero, es el pionero en la realización de exploraciones de perspectivas y mediciones en el lugar como punto de partida para la realización de sus composiciones. Saint-Redan, cuando trabajaba en 3 fases. Una primera fase en la que él iba al lugar que quería retratar y hacía un boceto. Después, su amigo Peter Wills le enseñó cómo había que tomar las medidas de todos los lugares, cómo había que tomar todas las precisiones desde el punto de vista cremático, para que pudiera guardar en sí todos los colores que había allí, y solo trataba con el objeto de estudio en un primer instante, haciendo un boceto. Todo lo demás lo desarrollaba en el estudio. En el estudio, después cambiaba las perspectivas y componía la imagen que él había tomado inicialmente de acuerdo con las mediciones que había observado in situ. Una vez que eso lo tenía hecho, podría pasar a la composición final de la imagen final, es decir, añadirle los colores. En la imagen que nosotros tenemos, la imagen nuestra de la cubierta, no disponemos nada más que de una de las medidas, que solo se ha conservado una de las medidas que pudo obtener Saint-Redan de la iglesia de San Babón. ¿Qué es esto? Es la planta de la iglesia de San Babón. Es un plano que le dibujó
su amigo Peter Wills, el agrimensor y arquitecto, y claro, no se ve bien, pero ahí tiene más de 50 medidas hechas, anotadas a mano por Saint-Regan, sobre los datos de pilares salientes, entrantes, el ábside y cualquier punto que fuera de interés. Evidentemente, en cada tipo de trabajo, él tenía un montón de planos con las medidas que había ido obteniendo en cada uno de los casos. Pero tenemos la suerte de que de una de las iglesias y de uno de los trabajos que hizo Saint-Regan sí que se conservan las tres fases del proceso. Y es de la iglesia de San Odulfo, en Asendel, precisamente su ciudad natal, vista desde el coro hacia el oeste. Este es el boceto inicial. El boceto inicial está hecho a mano, a pluma y carboncillo, en una dimensión pequeñita, de 24 centímetros por 48, prácticamente un DIN A3, ¿no? Pintado en el año 34, ahora verán por qué les digo esto, en el cual Saint-Regan se sitúa en el coro, ve esta imagen y la dibuja y se va a su estudio. Me parece muy bien. Año 34. Aparte de esta imagen, va tomando medidas. Yo he traído una, que es precisamente un alzado de las tres paredes del brazo sur del transepto de esta iglesia de San Odulfo. Como estas, tiene muchas. Con estas medidas y la imagen que ha obtenido inicialmente, va y construye el dibujo de construcción. El dibujo de construcción es del año 43, 9 años después de que hubiera hecho el boceto inicial. Y este ya toma unas dimensiones que son más parecidas a las que va a quedar en el cuadro final. Son dimensiones de 53 por 76 centímetros. Este dibujo se conserva en el Servicio Nacional Neerlandés de Arqueología. Y finalmente, este dibujo es del año 43, el dibujo de construcción, y finalmente hace la imagen final, ¿no? En el año 49, 6 años después. Esto ya es un óleo sobre tabla, de unas medidas similares al dibujo de construcción, de 50 por 75 centímetros. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo procede Saint-Regan en todas sus fases? En la primera fase, capta una imagen sensorial y es la que plasma en el boceto inicial. Es una imagen que está carente de un conocimiento relacional de las propiedades de aquello que estaba representando. Pero de eso, él pasa a la imagen final a través del dibujo de construcción, una vez que se han introducido las medidas, ha aplicado el cromatismo correspondiente y ha respetado las proporciones. Y este proceso, ¿por qué lo lleva a cabo y cómo y por qué lo puede hacer? Porque es el único proceso que le acercaba a él al logro de una idea adecuada de las propiedades de la naturaleza de lo que había tomado en el boceto. ¿Y esto cómo lo llama Spinoza? Conocimiento de segundo grado o razón. El objetivo de Saint-Regan era retratar los edificios de la manera más perfecta posible, y fue ese precepto geométrico lo que lo distinguió tanto de sus precursores como de todos sus contemporáneos. Y bueno, ya está bien, ¿no? Nada más por mi parte, tan solo repetir mi agradecimiento por su paciencia y escucha, pero se lo voy a expresar al modo espinosiano. Así. Si estamos a tiempo y alguien quiere decir algo.
No sé si tenemos... ¿Hay algún micro? ¿Disponemos de algún micro? Creo que se oye, ¿no? Ah, sí, sí, hable usted, claro, claro. Bien, bueno, yo solamente tengo una pequeña duda. Y es que José ha hablado un poco de la palabra que me ha brincado mucho real, con la cual yo no lo creo. Y después sentí, a lo mejor equivocadamente, que se estaba hablando de que tenemos acceso a lo real. Yo creo definitivamente que no es posible, ¿no? Yo creo que tenemos de alguna manera, acceso a la realidad, de alguna manera. Pero a lo real jamás. Entonces sentí que además de que tú dijiste algo así, como que si teníamos acceso a lo real, lo cual me parece absolutamente falso. Después sentí un poco en lo demás, que se hablaba como si, por ejemplo, este pintor o esos pintores estuvieran viviendo y eso como acercándose a lo real, lo cual es imposible para mí, absolutamente imposible. Quizá podríamos decir que podríamos tener algún acceso a la realidad, podría ser. Esto depende de quién lo piense, ¿no? Pero definitivamente yo creo que en su mayoría el ser humano no tiene ningún acceso a lo real. Esa es la pregunta. Obviamente depende de que se entienda por real. Eso que llamamos lo humano es una realidad más. Es decir, lo que Spinoza yo creo que contribuye, uno de los malentendidos que Spinoza contribuye a superar, que es de tradición cartesiana y que consagra Kant, es precisamente el dualismo entre sujeto y objeto. Es decir, como si hubiera una realidad fuera de la cual, digamos, de la cual puede separarse lo humano para verlo en cierto modo desde fuera. Esto es obviamente muy complejo y muy problemático filosóficamente, pero esta idea es recurrente. Spinoza lo que plantea es que precisamente eso que llamamos, por ser más precisos, ¿no?, subjetividad humana, es un átomo microscópico dentro de una infinitud que podemos resumir con el término realidad o con el término Dios, con el término naturaleza, y que por lo tanto tan determinado está a imaginar como a entender. Lo que Spinoza, creo yo, que definiría como entendimiento es esa capacidad que desde luego él cree que es viable, aunque excepcional, de, siguiendo la tradición estoica, de reconstruir en el lenguaje humano determinadas secuencias siguiendo el método geométrico de ese orden determinativo de la realidad o de lo real o del ser. Cuando Galileo, al que ha mencionado Gabriel, y que yo creo que es otro de esos elementos sin los cuales no se entiende bien la ética spinosiana, la ontología de Spinoza. Cuando Galileo establece la ley de inercia, estaría abriendo una pequeña rendija a través de la cual la limitada y precaria inteligencia humana puede reconstruir siempre a escala y siempre por medio de artificios conceptuales algo que nos permite entender la realidad. La realidad sí, pero lo real no. Parece ser que estamos hablando solamente de semántica, pero no es cierto. Estamos hablando de si, de alguna manera loca, ¿verdad? Los seres humanos nos comunicamos a través de palabras, ¿no? Que siempre son, no sé, cada quien puede pensar lo que le dé la gana sobre una palabra. Pero finalmente hay un consenso de lo real y la realidad, porque hay dos palabras, porque no es lo mismo. Si me permite precisamente remitir a Spinoza sobre esa materia, hay un pasaje extraordinario en el Tractatus de Intellectus Emendatione, que, como usted recuerda, es un texto inacabado de Spinoza, texto que abandona para
reiniciar la problemática de un modo distinto expositivamente en la ética. Pero hay un pasaje que yo creo que es notable y que enlaza con lo que usted dice, que está muy bien planteado. El lenguaje es la condensación de lo imaginario. Por lo tanto, en la medida en la que vemos con las palabras, no con los ojos, todo lo que el lenguaje nos da está imaginariamente construido, que creo que es lo que José hace un momento trataba también de indicarle. Eso significa, por lo tanto, que lo que llamamos conocimiento no es otra cosa que los procesos de depuración a los cuales el intelecto somete las sucesivas capas de filtro imaginario que el lenguaje ha introducido sobre lo que decimos. Pero naturalmente que hablamos de palabras y que las palabras son siempre pantallas imaginarias. Gracias. No, creo que con la voz que tengo se puede. Vale. Yo creo que mi pregunta es un poco, bueno, al autor del libro, tanto por el título, pero también al profesor Arriac por su exposición sobre el sentido y el significado de la libertad. Claro, la exposición que ha hecho el profesor Arriac es una hermenéutica, no crítica. Es verdad que para entender a Spinoza y para entenderle desde sí mismo hay que hacer una interpretación de lo que decía en el momento que decía. Sin embargo, su idea de la libertad, que no es la idea de libertad que tenemos hoy, y menos todavía esa libertad desde el punto de vista de los liberales, hablo de Stuart Mill, hablo también de Charles Berlin también, ¿no? Tenemos un concepto de la libertad muy distinto y casi opuesto, yo diría. No sé si me estoy confundiendo. No soy un aparejador aficionado a eso. Entonces, si digo una gilipollez, me perdona. Seguro que no. Spinoza era un óptico. Entonces, claro, yo lo que veo es que hay una... A mí me hubiera gustado más usar una expresión más crítica. No por cargarme Spinoza, que me parece una maravilla. Yo creo que Spinoza, conozco solamente su ética un poquito, la he leído 3 veces. Me parece más que nada una obra de arte. O sea, es una cosa como... Yo no creo que haya un texto de filosofía más hermoso que ese y a la vez más complejo, ¿no? Me parece una maravilla. Pero sí que creo que Spinoza tiene un concepto de libertad muy escolástico, muy tipo Agustín de Hipona, muy tipo, además de Tomás de Aquino igual. Para mí son santos, no soy creyente de nada, soy un escéptico de todo, pero creo que me hubiera gustado ese apunte más crítico, ¿no? A cómo concebimos a la idea de libertad en Spinoza. Es verdad una cosa, su teoría de las pasiones, el conatus, todas estas cosas, se parece mucho a una cosa que leí una vez de Adorno, que decía, no sé quién es, pero eso fuera, o sea, Schopenhauer, creo, decía que podemos elegir una cosa u otra, pero no podemos elegir lo que queremos, ¿no? De alguna forma. Era un poco determinista. No sé si lo decía así, algo parecido que decía. Creo que es verdad, pero tenemos un margen de libertad también importante. Y eso creo que en la concepción de ahora y en la vida real, en el mundo de la vida, diría, ¿no? Creo que ese mundo de la vida existía también en la época, digamos, de Spinoza, que creo que Spinoza lo ignoró porque era, digamos, demasiado metafísico. Él empieza a demostrar, a montar su sistema desde el punto de vista muy geométrico, pero con una axioma, la supersustancia. Pero claro, si me acuerdo de Gödel, empiezo a pensar que todo su sistema también se acaba, está mal, pero aunque sea, eso sí, estéticamente hermoso. Y solo por eso hay que leer la leche. Un momentito, Alberto le va a responder más en detalle porque plantea usted cuestiones que aparecen en todo su libro, pero sí quisiera únicamente un matiz de corte puramente académico. Sí. La referencia a la tradición escolástica de Spinoza. Spinoza solamente conoce un texto, tenemos la biblioteca de Spinoza, por lo tanto podemos saber perfectamente lo que ha leído. En la biblioteca de Spinoza solamente hay un texto de matriz escolástica, que es el manual de Adrien Herebort,
que es una versión en neerlandés de la versión suareciana de la escolástica. En cuanto, es decir, el peso de la bibliografía escolástica en Spinoza es muy ligero, pero yendo ya a los contenidos, es que hay una, yo creo, una imposibilidad de compatibilizarlo. Sencillamente porque todo el concepto, vamos a ver, el concepto básico del monoteísmo, de todo monoteísmo, no es la existencia de Dios, es la voluntad divina. Ahora bien, para Spinoza, la voluntad no es una perfección, sino exactamente todo lo contrario. La voluntad es un residuo, porque la voluntad es aquello que, saliendo fuera del que la ejerce, se impone a él, haciéndole siervo allá donde se dice dueño de sí mismo. Por eso, fíjese, yo pienso que el concepto spinosiano de libertad, y es eso lo que hace que durante 3 siglos al menos no se haya entendido una palabra de Spinoza, el concepto de libertad de Spinoza es extrañísimo. Para cualquier pensador de matriz escolástica no hay manera de entender. Quizá los que vengan de matriz platónica pueden recortar muy bien el final del Fedro y el carácter secundario del que quiere respecto de lo querido. Pero en la tradición escolástica no hay lugar alguna a esa idea conforme a la cual llamamos libertad a algo que solamente puede ser caracterizado en los términos de articulación de una red infinita de determinaciones y que por lo tanto no puede ser dicho de ningún individuo. Hay que decir que es una relación extraña. Es tan extraña, verdaderamente tan extraña, que si usted lee a Malebranche, en particular la correspondencia de Malebranche está continuamente repitiendo, mire, es tan monstruoso que mejor no refutarlo. No, eso se lo dice a Lamy. No refute usted, si es que no hay manera de refutarlo. Es tan monstruoso que si lo refutamos lo vamos a fortalecer. Hay que esperar, yo creo que hay que esperar al Tratado de Schelling de 1809, si no recuerdo mal, el Tratado sobre la Esencia de la Libertad Humana, para por primera vez darse cuenta que que lo que está en juego no es ni la existencia ni la existencia de Dios, que lo que está en juego es el concepto de libertad. Bueno, perdóname, Alberto, porque es a ti a quien habían preguntado, o sea que... Solo, como suelo decir, me alegro que me haya hecho esta pregunta, porque así le leo una cosita del vocabulario, para que vean que sirve para algo. Lo que decía Gabriel, dice que muchos confundimos con la voluntad con el deseo. Y Spinoza te dice que la voluntad es únicamente la capacidad de afirmar o negar una cosa, nada más. El deseo es apetecer, que no tiene nada que ver. En la página 195 del vocabulario dice: llamo libre a aquella cosa que existe y actúa por la sola necesidad de su naturaleza, y constreñida, coactan, la que está determinada por otra cosa a existir y a orar de una manera concreta y determinada. Así, por ejemplo, Dios, aun existiendo necesariamente, existe, sin embargo, libremente, pues lo hace por la sola necesidad de su naturaleza. También Dios se entiende a sí mismo y entiende absolutamente todas las cosas con absoluta libertad, ya que se sigue de la sola necesidad de su naturaleza el que todo lo entienda. Por lo tanto, no pongo la libertad en la libre decisión, sino en la libre necesidad. Y ya está. Ya está. Luego, pues... El problema es que Spinoza, con lo que recordaba Gabriel y ahora Alberto, lanza una carga de profundidad a las bases mismas de la convivencia humana. Leído en su rigor más estricto, Spinoza está haciendo imposible la sociedad humana.
Lo que está planteando Spinoza es que la sociedad humana solo se puede regir racionalmente por seres no humanos. Lo dice textualmente, casi textualmente, creo que es en el Tratado Político, que lo recoge Alberto aquí. En el libro de Alberto, si yo no me estoy equivocando, aparece en la página 141. 140. Los hombres solo convienen siempre necesariamente entre sí en la medida en que viven bajo la guía de la razón. Y eso es excepcional, por no decir prácticamente imposible. De tal manera que lo que está planteando Spinoza, y esto es lo que en efecto suponía una monstruosidad para unos y otros, es que en sentido estricto el hombre no puede dejar de hacer lo que hace. ¿Qué hacer con todo el aparato jurídico, social y político cuando se parte de este supuesto? Lo que nos está diciendo Spinoza es que los hombres están tan sometidos a las pasiones que, en efecto, la política no es el arte de dar la palabra al pueblo o a las multitudes, sino precisamente el arte de administrar determinadas y variables dosis de dominación que se muestren como liberación. Y esto lo toma, por cierto, en un ámbito que se puede trasladar a la enseñanza de Maimónides. Maimónides dice casi literalmente que los dogmas de la libertad humana, de la inmortalidad y de la propia existencia de Dios son necesarios para el vulgo, que necesita recibir un lenguaje que no es el lenguaje, diríamos, de Spinoza, porque si no, sencillamente, la convivencia humana sería imposible. Los que yo creo que vislumbraron la potencia peligrosísima que decía Alberto de la geometría de Spinoza, fueron los que, como Malebranche dice, es mejor no tocar Spinoza y relegarlo al olvido. Y abundando en lo que dice José, es extraordinariamente notable que Spinoza no dé jamás ningún modelo de sociedad libre. El Tractatus Politicus no es una teoría de la libertad, es una teoría de la dominación. Y solamente en una ocasión en la ética Spinoza habla de una sociedad libre, pero es una cosa tan restringida como la amicitia. La libertad compartida para Spinoza no pertenece al ámbito de la política, pertenece al ámbito de la amistad. Yo voy a decir que el filósofo... Solo la amistad es lo único que une a los hombres. Y Spinoza siempre es extraordinariamente literal, ¿eh? Cuando dice que es lo único, es lo único. Y el filósofo es un enemigo del Estado. El filósofo es un enemigo del Estado, exacto. Claro, pero es cuando uno lee, Spinoza no puede estar, uno lee desde aquí, no desde ahora, y no puedes olvidar a Kant, y no puedes olvidar tu aportación a esa, que es una crítica, una carga de profundidad contra esa concepción de la libertad. Lo que pasa es que la realidad para Kant es una antinomia, la libertad es una antinomia. Claro, para Kant no hay libertad, también se parece mucho, hay la ley moral, que es incondicional y clásica. Pero bueno, entonces, claro, pero sí Kant ya hizo la primera. Entonces, por eso digo que es verdad que un estudio hermenéutico está muy bien, a mí me encanta, y a mí me gusta, si se olvida uno, pero uno debe desde hoy. Y no puede olvidar un poco como para mí, qué es Spinoza para mí aquí ahora. ¿Qué me ha aportado? Pues dice más, yo creo, Spinoza, del mundo en el que vivimos, sometidos a la fantasmagoría imaginaria de las redes sociales, que Kant. Sí, pero no se subleva. Es más actual. No sueña que se está sublevando, porque cuando uno lee al profesor Kant escribiendo sobre la Revolución Francesa, desde su pueblucho de Königsberg, del cual no sale en su pacolera vida, y hablando de oídas, le produce uno una ternura y al mismo tiempo una certeza de que no sabe lo que está diciendo. Basta ver la polémica con no, pues así. Basta ver la polémica con Benjamin Constant en ese momento. Constant es un jovenzuelo que no es comparable a la grandeza de Kant, pero lo barre. Pues, qué pena.
Qué pena verme pasando 2 años estudiando acá. ¡No! Yo me he pasado media vida con los idealistas alemanes para llegar a la convicción de que sin ellos no hubiera sido posible Auschwitz. Claro. Qué horror, ¿no? Sí. Pero incluso dice Spinoza, el conocimiento de lo horrible es alegre en tanto que conocimiento. El investigador que descubre el funcionamiento de un cáncer tiene la alegría del conocimiento de haber entendido cómo funciona. De antemano yo les voy a pedir disculpas porque yo formo parte de ese vulgo. Yo no soy una persona que esté muy cultivada filosóficamente. Lo que pasa es que siempre me atrajo mucho la filosofía, la psicología, y en el fondo yo busco siempre lo que me haga ser más libre, estar más en libertad conmigo mismo y con el entorno. Entonces, escuchándoles, pues a mí me viene a la mente y asocio la palabra libertad con la palabra verdad, porque cuando hablaban de que la política es como que la política no puede ser, no puede decirse que se use para la libertad. Bueno, eso es lo que yo les he entendido, perdónenme si no, ¿eh? Entonces, si es así, es porque la política generalmente está muy salpicada de demasiados retazos que desvían de lo que es la verdad. Y eso nos limita bastante para sentirnos libres. Entonces, no sé, los artistas, por ejemplo, los escritores como ustedes, los arquitectos, los escultores, pues atisban un poquito de lo que el ser humano puede alcanzar a conseguir de libertad, porque se salen un poco de los parámetros pues vulgares, sencillos, simples, ¿no? Y entonces, pues con su creatividad, pues adquieren niveles de libertad. Libertad limitada, claro, pero porque en el fondo siento que la libertad es como la verdad absoluta. Entonces no se puede alcanzar. Se pueden alcanzar niveles de libertad en la medida que el ser humano se ocupa en sí mismo de buscarla. Entonces, una parte interesante es la amistad, porque ahí se siente uno libre de mostrarse como es. Y el otro lo recibe tal cual y disfrutan ese momento de libertad en esa situación. Y entonces, bueno, como que la libertad es algo que el ser humano quiere conseguir. Y para eso hay niveles de conciencia o niveles de interiores, personales, ¿no? Los artistas lo escarban o lo encuentran de alguna manera en su gremio, en su factor, en su elemento. Pero pueden seguir adelante porque la libertad todavía no es total. Y el ser humano no es que no puede alcanzar la libertad, es que estamos aquí para descubrirla. Nuestra limitación somos nosotros mismos. Y en la medida en que vamos adquiriendo niveles de conciencia, por decirlo de alguna manera, pues vamos extendiéndonos en el conocimiento de lo que es la libertad. Bueno, perdonen, disculpen. Es lo que me ha hecho pensar en función de lo que les he estado escuchando. Interesantísimo. Y muy agradecida por el momento, ¿no? No, somos nosotros. Gracias. Quienes le estamos extraordinariamente agradecidos. Gracias. Y yo creo de todas formas que deberíamos ir cerrando porque nos van a echar. Muchas gracias.